Hola, me llamo Miriam, soy de la casita de Puchis y vamos a hacer esta vez un mariachi. ¿Sí? Escucharon bien, un mariachi. Alguien me dijo que confundieron los Beatles con, con un mariachi y que de ahí se me viene la idea de hacer un mariachi. Ok, ¿qué vamos a necesitar? Yo voy a utilizar estambre angorita de color café oscuro para el cabello, café claro para los zapatos, carne para todas las partes del cuerpo, blanco para la camisa y negro para todo el traje y el sombrero. ¿Qué más vamos a usar? Miren, yo conseguí este tipo de adorno ahí en la parisina. Y vean, es así y brilla. Lo necesito para el pantalón y los adornos de charro. Si ustedes no lo tienen, traten de bordarle a algo o una tirita en color plateado para que luzca como los mariachis. Voy a utilizar, miren, aquí se vería mejor. Ahí está. Yo voy a utilizar un gancho del número 3. Entonces, voy a comenzar, va a medir más o menos 23 centímetros de alto. Todas las, vueltas las subo con una cadena y las cierro con un punto deslizado, por si se me olvida mencionarlo, ¿ok? Entonces, voy a comenzar con la manita. Ya hice una, voy a comenzar la segunda y es momento de iniciar el amigurumi. Ok, vamos a comenzar con las manitas y agarro en color carne. Hacemos un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Luego en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer de la 3 a la 6 punto por punto. 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto, 3 a la 6 y regreso. Cada vez que te digo que lo tejo y regreso, es para que tú le des pausa al video, hagas la indicación que te estoy dando, le terminas, le das play y sigues con la siguiente indicación. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 vamos a cambiar de color a color blanco. Voy a subir con una cadena, tejo 2 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. ¿Ok? Ahí está. Espérenme. Lo hice mal porque la disminución, ándale pues, la disminución es así y luego otra, para que quede parejito. Si no, no va a quedar parejito el color y se va a ver como en color carne. Entonces, ya va la última. 2, 3 y cierro. Luego de la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 15 ya voy a rematar. Remato y relleno. Van a hacer otra igual
Yo ya había hecho una. Entonces, van a ser 2 bracitos, ¿ok? De la misma forma. Ay, espérenme, que esto se está... Entonces, ya quedó. Y vamos por las piernas. Ok, en la vuelta, en las piernas, vamos a empezar con el color café claro. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 1, espérenme, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Ahí está. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 3 voy a hacer un aumento, un punto, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Entonces tejo un punto, un aumento y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, pero estoy tomando la parte de atrás de la cadena. Punto por punto, 24 puntos bajos, tomando la parte de atrás de la cadena. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero vamos a tomar todo el punto completo. ¿Ok? Entonces, son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. De la vuelta 6 y 7. Así. Ok. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena y voy a hacer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me voy a tejer 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ok. Y cierro la vuelta. Luego, en la vuelta 9, voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y hago una disminución. Lo hago 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos. 3, 4 y la disminución. En la vuelta anterior nos dieron 18 puntos. Perdónenme, se me olvidó mencionarlo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 10 voy a cambiar de color a color negro.
de la 10 a la 18 voy a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada hilera, en cada vuelta. Y al terminar las 15 vueltas voy a rematar. Va a quedar la piernita así. En la segunda, por favor, no rematen para unir las dos piernitas. Entonces, tejo de la 10 a la 15 en remato, pero hacen otra piernita igual, pero sin rematar. No rematen y seguimos, ¿ok? Ok, vean, ya las terminé las dos piernitas, entonces vamos a unir. En la vuelta 19 las voy a unir. Sigo con el color negro. Tejo 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 3 cadenas. Pongo la piernita al lado y la clavo. Voy a tejer 15 puntos bajos en la segunda pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en las 3 cadenas voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 1, 1, hoy 2 y 3. Y luego tejo 5 puntos bajos en la segunda pierna. 2, 3, 4 y 5. Cierro la vuelta. En la vuelta 20 voy a tejer los mismos 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí en las 3 cadenas pongo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y tejo 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí voy a tejer 3 puntos bajos sobre los otros 3 puntos bajos que había tejido. Y luego tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. En la vuelta 21 y 22 son punto por punto. No hay pierde. 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 23 voy a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución.
6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. 4 y la disminución. Ok, de la vuelta 24 y 25 voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 26 voy a cambiar al color blanco y la vuelta 26 y 27 van a ir punto por punto. Son 24 puntos bajos. Ah, no, 30 puntos bajos, perdónenme. 30 y los tejo. Tejo las 2 vueltas y regreso, punto por punto. En la vuelta 28 voy a tejer 3 puntos bajos. 2, 3 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. 1, 2, 3 y así. Ok, en la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Ok, punto por punto, 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 32 voy a unir los brazos. Tejo 2 puntos bajos. Tomo un brazo, lo parto a la mitad y clavo. Entonces, hago 1, 2, 3 y 4. Y voy a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este lo parto a la mitad. Entonces, hago 1, 2, 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. Les explico. Este adorno va a ir aquí. De la cadera para acá. Así. ¿Ok? Ahorita no lo pego porque voy a estar moviendo mucho el muñequito. Pero vean, va a ir así de este lado y va a ir del otro lado. Y se va a ver bonito. Entonces, seguimos tejiendo la vuelta 33. Subo 2 puntos bajos, una disminución. A ver, ahí está. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Espérenme. Sí, 18 puntos. Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 34
3, no, 34. Voy a hacer 3 puntos bajos. 2. Ahí, espérenme. 2, 2, 2. Y 3. Ay, espérenme, que no. Y 3. Hago una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, va 1, 2, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Y me da un total de 13 puntos. ¿Ok? En la vuelta 35 voy a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, una disminución, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Cambio de color a color carne. En la vuelta 36 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos y estamos haciendo el cuello. ¿Ok? Se me olvidó mencionar algo. Yo le voy a poner botoncitos a la camisa para que se vea más bonita. ¿Ok? A ver. Y voy a poner botones de chambrita. Ahí está. Miren. A ver, ahí está. Son los botoncitos que voy a poner en la camisa. Ok. En la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto. Pero voy a tomar la cadena de adelante, nada más. Son 12 aumentos y nos va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 38 voy a tejer un punto bajo, un aumento 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Un punto bajo, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 voy a tejer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 40 voy a hacer 6 puntos bajos, 2,
3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. De la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto, ¿ok? Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. En la vuelta 52 voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Ok, vamos a hacer los 6 puntos bajos y una disminución 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. Ay, disculpen, es que entró una llamada y se cortó el video, pero sale, ya quedamos. En la vuelta 53 voy a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. Lo voy a hacer 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en este momento hay que poner el palito que sostiene la cabeza. Ok. Y voy a rellenar. Relleno bien apretadito. Lo hago y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 55 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 24 puntos. Ok, lo tejo y regreso. Sigan rellenando para que quede durita la cabeza. En la vuelta 56, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 57 voy a tejer un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ahí está. Sigo rellenando. En la última vuelta, la 58, vamos a hacer puros disminuciones. Espérenme, ya se me zafó esto. Ok, son 6 disminuciones. Las tejo. Remato y cerramos el circulito. ¿Ok? Ok, voy a agarrar 2 tiritas rojas y las voy a poner como moño. ¿Ok? No le pongo listón porque el listón va a quedar como muy ancho y
y quedaré almidonadito y todo, pero no necesito que sea tan abultado. A ver, así. Ahí. Porque el moño de charro va como agachado. Va así. Va hacia abajo. Entonces, vean. Así. Oh, así, miren. Ahí está. ¿Ok? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar los botones. ¿Se acuerdan que eran 3 botoncitos? Son botones para chambrita que le van muy bien a esto. ¿Ok? Entonces hago 1, 2 y 3. Y así queda la camisita. Oye, hace un buen de calor. Y siento el sofoco. Ahí está. Y me falta este. A ver. Ahí está. Ok. Te va un poquito arriba. Y ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a pegarle el adorno que va aquí. Primero voy a medir. Ok, de aquí a acá. Y voy a ponerle silicón líquido. Ahí está. Y hago esto. A la mitad de la cadera lo pego. Vean. Así va. Ay, me está quedando bonito. Y júrenlo que este encaje, ¿sí es encaje? Sí, creo que sí. Lo conseguí en descuento en la Parisina. Y no lo iba a comprar, pero dije, no, pero en algún momento lo voy a ocupar. Y vean, ¿quién iba a decir que sí me iba a servir mucho para este de charro? Ahora, vuelvo a poner silicón. Ahí está. Y lo pongo a la mitad. Y vean, está quedando bonito. Entonces, vamos a comenzar el cabellito. Ok, vamos a hacer el cabello. Y voy a hacer esto. Un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. Estoy usando el café oscuro. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Cierro la vuelta. Y en la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a tejer un punto bajo, ahí, un aumento.
6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 4, subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. 3 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. 3, 4 y el aumento. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 voy a tejer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. 3, 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Ok, son 42 puntos bajos en cada vuelta. Voy a marcar, lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 16 punto por punto. Ok, llegué hasta la vuelta 16 y voy a rematar ahí. Aún no sé si le voy a hacer patillas, estoy pensándole, porque siento que será mucho cliché, ¿no? Entonces, voy a ver. Entonces, voy a sobreponer nada más. No lo voy a pegar porque todavía no sé si le pongo patillas o no. Es que le quiero poner bigote. Entonces, si le pongo patillas, creo que ya sería mucho. Entonces, voy a ver eso. Y ahora vamos a hacer el sombrero. Yo creo que viendo el sombrero ya veo cómo se ve, ¿ok? Entonces, el sombrero va en color negro. Ok, vamos a hacer el sombrero y voy a empezar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Ahí está. Luego, ay, espérame. Ahí está. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto, un aumento. Un punto, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento.
6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 6 voy a hacer 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. 4 y el aumento. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 voy a hacer 3, 4, 5 puntos bajos, un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 8 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos. Voy a ver si es a la 12. Sí, yo creo que sí. Dejen mi marco. Este me está costando mucho trabajo. De la 8 a la 12 lo tejo punto por punto y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 13 voy a tejer un aumento, un punto, un aumento en toda la vuelta. Pero voy a hacer esto. Voy a tomar la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Un punto, un aumento. Me van a dar... Son 42, la mitad son 21. Son 21 aumentos. 21 veces hacemos esto. Y entonces nos va a dar 63 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ay, 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 perdonen, las moví. Ok. En la vuelta 14 voy a hacer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 15 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Ahí está. Ya va agarrando forma. Vean. Ok. De la vuelta 16 a la 20 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. A ver. Marco. Uy. Ay, estas moscas son horrorosas. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 16 a la 20, punto por punto. Y vamos viendo cómo va agarrando forma. ¿Ok? Fue en la vuelta 18, donde ya quedó bien el sombrero. Y voy a rematar. Si le ponen a la vuelta 20, no hay problema. Eso es al gusto. Yo creo que también se vería muy bonito con 2 vueltas más. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a medir. Ojalá me alcance. El adorno. El adorno va alrededor del sombrero. Así. Y quería que me alcanzara para el saquito. Sí, sí me alcanza. Corto. Y entonces voy a pegar esto aquí alrededor.
y regreso. Ok, bien, qué hermoso quedó. Entonces, ahora voy a agregar un adornito. Ok, y corto. No, de veras que sí fue churro que encontré. Decimos churro aquí en México cuando es suerte haber encontrado ciertos materiales que la verdad me costaron baratos, porque sí me costaron baratos. Y vean, lo voy a pegar aquí en la orillita y vean, así van los de charro. Entonces, por eso son muy caros esos trajes. Si no, le voy a dar unas puntaditas y regreso. Ok, vean, para los que son del extranjero, esta parte del sombrero va hacia arriba. Dejen, corto este pedazo, ok. Va hacia arriba, la parte de atrás va hacia arriba y ya quedó. Ah, bueno, esta es la parte de atrás. Ahí está. Y esta va hacia abajo. Va a quedar así. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a pegar el cabellito. Voy a ponerlo con silicón frío. Y entonces, si quieren, lo primero que puedo hacer es colocarlo. Ahí está. Y entonces, en las orillas, yo le pongo el silicón. Y así lo voy pegando. Ok, esto lo meto. Y ahí está. Ahora, vamos a poner si quieren los ojitos. Acuérdense que yo los dejo al final. Discúlpenme, voy a ver en qué fila quedan. Pero casi por lo regular es en la misma fila de siempre. Son 36. Espérenme. 37, 38, 40, 42, 44, 46. Ahora los puse en el 46 y 47. ¿Ok? Entre la hilera 46 y 47. Ahí está. Es que cuando pones de seguridad, pues sí necesitas saber el número. Pero yo la verdad no uso esos ojitos, pero ustedes sí. Entonces, lo detengo 10 segundos o 5 y vean. Entonces, voy a procurar ya fijarme en qué vuelta los estoy pegando y decirles a ustedes en qué vuelta quedó. Espérenme, como que aquí le hizo falta. Ahí está. Ahí. Ahí. Ok. Entonces, ya que quedó, voy a hacer la nariz. Y la nariz ya saben,
con otro tipo de estambre, que es el abuelita. Y en otro tono de color piel para que sobresalga. Ya casi... Ay, no es cierto, y no terminamos, nos falta el saco. El saco del charrito o del mariachi. Ahí está. Paso 2 veces. Y de arriba hacia abajo voy a rodear las 2 hileras. Y todo va hacia el mismo lado. Si lo hacen de abajo hacia arriba es igual, pero todo tiene que ir del mismo lado. O sea que todo va hacia arriba y todo va hacia abajo, pero así va. ¿Ok? Ahí está. Y paso por otro lado. Y ya quedó. Entonces, si quieren ponerle boquita, va aquí abajo como a 3 hileras. Pero yo no le voy a poner boquita. Ok. Ah, nos faltan las cejas. Espérenme. Me faltan las cejas. Y creo que tengo 2 tiritas para que... Yo trato de utilizar los pedacitos que tengo de estambre para las cejas, para todo lo que implica la decoración de la cara. Y así ya no desperdiciamos tanto estambre. Lo paso 2 veces. Ahí está. Ay, ahí está. Hago lo mismo con la otro lado. Agarro otra tirita de estambre. Hago el nudo. No sé por qué este ojo no se quiere acomodar. Ok. Ahí está. Ahí. Y lo paso a otro lado. Ahí está. Ya tenemos la carita. No sé si ponerle rubor, porque se me hace como que... Pues los hombres no se ponen rubor, ¿verdad? Pero lo que puedo hacer es hacer esto. Oh, bueno, vamos a ponerle tantito. Si ven, no le puse más rubor del que ya tenía la brocha, y ya con eso. A ver si se distingue en el video. Ok. Entonces, ya nos falta el saco. Vean. ¿Ok? Entonces, el saco ahorita lo hago. Ay, espérenme. Lleva algo importante, un bigote. Ok. El bigote lo voy a hacer con 3, 4, 5. Dejen veo. 6 cadenas más una. A ver, 6 cadenas más una, 2, 4, 6. Me falta una.
y voy a partir de la segunda cadena, voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Entonces, ahí está. Y es algo importante, a mí se me había olvidado. No es que todos los mexicanos lleven bigote, ¿no? Creo que ahora ya ni se estila. Pero como que le prometí a mi esposo ponerle bigote. Quizás que porque él siempre trae barba o algo y por eso quiso bigote. Es que el bigote como que no a cualquiera le va. Las barbas se ven muy guapos, pero sí el bigote como que yo nomás no. O tiene que ser barba o mejor ni te dejes nada. Ahí sí depende del gusto de las mujeres. A ver. Voy a cortar y vamos a pegar. Miren. Sí, ok. Y mírenla, el bigote agarró la propia forma. Yo ni siquiera lo moldeé así. Ay, Dios. Ahí está. Debajo de la naricita. Ya quedó. Entonces ahora sí voy a empezar el saquito. Nos vamos con el estambre color negro y voy a hacer esto. Voy a empezar con 23 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 más 1. ¿Ok? Luego, en la segunda cadena voy a empezar a tejer. Ah, necesito marcadores de vuelta, contadores de vuelta. ¿Ok? Ahí está. Necesitamos 4. Entonces empezamos con 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Y en medio del aumento vamos a poner un marcador. Aquí. Luego tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y un aumento. Ahí. En medio del aumento ponemos el otro marcador. Ahí está. Luego hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perdonen que vaya lento, es que no veo el color negro. Y hago un aumento. El color negro me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, hago la marca. Luego 3 puntos bajos. 1. Espérenme que creo que, a ver si no me brinqué ahí uno. 1, 2, 3 y un aumento. Y pongo otra vez el marcador. Y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Hoy. Ahí está. ¿Ok? Y ya quedó. Giramos el tejido
y subo con una cadena. Y hago hasta donde está la marca, y en donde está la marca voy a hacer un aumento. Hago el aumento, quito la marca, subo la marca y otra vez hasta donde está la otra marca, hago un marcado, un aumento. ¿Ok? Entonces, hago esto hasta la vuelta 5. Entonces, voy a la vuelta 2, hasta la vuelta 5 lo tejo y regresamos. ¿Ok? Ok, vean, ya terminé a la vuelta 5. En la vuelta 6 voy a hacer esto. Subo con una cadena y llego a la primera marca. No sé, pero siempre que estoy bien fuera de cámara, no tengo que no toso, no estornudo, pero nada más prendo la cámara y me dan por estornudar y por toser. Ok, llegué a donde está la marca. Me voy, vean cómo le hago. Me voy a la segunda, sin voltear el tejido. ¿Ok? Espérenme, quedó fea la puntada. Y tejo normal hasta la otra marca. Si se fijan, no estoy haciendo aumentos. Entonces, vamos así, hasta la otra marca. Ahí voy. Ya casi llego. Aquí está. Hago ahí el último punto. Y miren, otra vez, me voy a la otra marca. Esta parte se levanta. Entonces, ahí estamos bien. Quito la marca. Y ya terminé de unir las mangas. Miren, sin querer ya salieron las dos mangas. O creo que así se va a ver mejor. Así. Vean. Aquí está una manga y aquí está la otra. ¿Qué voy a hacer? De la vuelta 7 a la 10 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Donde estaban las uniones de la manga, ahí quedó un punto aquí. Quedó un punto. Entonces, no hay pierde. El mismo tejido nos lleva. Vean, aquí está el punto y sigo tejiendo normal. ¿Ok? Todo es normal. Entonces, de la vuelta 7 a la 10, tejo y regreso para ver si ya está el suficiente largo de la chamarrita. Ok, vean. Ya llegué a la altura que quería con las 10 vueltas. Y vean, voy a rematar. Ahí está. Este ahorita lo escondo. Y vamos a hacer las mangas. Son 2, 4, 6. 6 vueltas. A ver. Los saquitos de los mariachis son cortos. Ahí sí son cortitos. Son como boleritas que le llaman. Entonces, vamos a hacer los brazos. Dejo las mangas. Voy a hacer una orejita, que es hacer una cadena y sin soltar las puntas la jalo. Y vean. Entonces, clavo aquí, jalo y hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y hago punto por punto en donde pueda. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos bajos y cierro la vuelta. Tengo que hacerlo el mismo número de puntos de este lado con este lado. Entonces, subo con una cadena y hago 5 vueltas más para que termine la manga. Lo tejo punto por punto y regreso. ¿Ok? Vean. Ok, vean, ya quedó. Ya si quieren ustedes ponerle 7 vueltas, ya es a su gusto. Pero vean lo que voy a hacer. De la tirita que puse de adorno, aquí va otra. Entonces, vean, hasta aquí llega, lo corto y lo voy a pegar con silicón líquido. A ver, espérenme, ahí está. Entonces, le pongo el silicón. Y vean. ¿Ok? Y hago lo mismo del otro lado. Ok, miren, ya salió el charro. Charro negro. Es un mariachi. Espero que les guste y que compartan, se suscriban, vean la botonería que lleva el trajecito, el adorno. Ahora sí que me lucí, porque sí, me lucí. Tiene mucho detalle, la verdad sí es mucho el detalle. Los bigotes, todo, se quita el saquito. Espero que les haya gustado. Regálame una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. El muñeco mide 29 centímetros más o menos con todo y sombrero. Y ya, nos vemos.